Buenas tardes, soy la doctora Sania Mendoza y vamos a hablar del sangrado uterino anormal. Un ratito. El sangrado uterino anormal engloba todas las alteraciones de la frecuencia y cantidad con relación al flujo rojo, excluyendo las causas relacionadas con embarazo y patología del cuello uterino. Esto es una definición que se encuentra así tal cual en Carvajal. Las alteraciones pueden ser con respecto a la frecuencia o con respecto a la cantidad. Para saber qué es lo anormal, primero tenemos que saber qué es lo normal. La frecuencia del ciclo menstrual debe ser entre 21 y 35 días y la duración debe ser entre 3 y 7 días. Y la alteración con respecto a la cantidad es más o menos entre 80 y 20 ml. Entonces vemos que la alteración con respecto a la frecuencia puede ser cíclica o no cíclica. Cíclica cuando es una presentación de cada más de 35 días, hablamos de oligomenorrea, o con una frecuencia menor a 21 días, hablamos de polimenorrea. Cuando es no cíclica, podemos tener uno o varios episodios de sangrado de magnitud variable independientemente del ciclo menstrual. Y ahí hablamos de metrorragia. O algo similar, que es el spotting, pero con un sangrado menos abundante, tipo goteo. También está la menometrorragia, que se inicia con la menstruación, pero se prolonga por más de 7 días. Con respecto a la alteración en la cantidad, si es menor a 20 ml, lo que se presenta como sangrado, hablamos de hipomenorrea, y si es mayor a 80 ml, hablamos de hipermenorrea. Esta es una manera subjetiva en que se le puede ir preguntando a la mujer durante la anamnesis cuántas toallitas ella usa durante el ciclo. Generalmente, nosotros estimamos que lo normal es que en un ciclo utilice por día hasta 4 toallitas. Generalmente también, y valga la redundancia, la que tiene un sangrado uterino normal te dice, doctora, yo necesito utilizar toallas nocturnas o tengo que ponerme tapón y además toallitas. Entonces se ideó un sistema de darle puntuación según la cantidad de sangrado que presente en las toallitas o en los tapones o en los coágulos. Tenemos que una puntuación mayor a 100 habla de que es una pérdida de sangre de más de 80 ml y eso ya nos hace pensar en un sangrado menstrual abundante. Hoy en día también tenemos que tener en cuenta que algunas mujeres utilizan la copa menstrual y debemos saber que la copa menstrual lo normal es que se cambie más o menos cada 6 horas. Entonces, si necesita hacerlo con una mayor frecuencia, tenemos que pensar que estamos hablando de un sangrado uterino normal. Porque esto es importante porque muchas veces las mujeres evalúan mal su sangrado uterino. Entonces, tenemos que aprovechar esa consulta en caso de que finalmente no sea un sangrado uterino normal, también para educar y explicarles qué es lo normal. Esta es una clasificación de acuerdo a la etiología eh, de la hemorragia uterina normal, utilizada por la FIGO, donde cita a los pólipos, a la adenomiosis, a los miomas submucosos o de otro tipo, a la hiperplasia, a las alteraciones de la coagulación,
a la disfunción ovulatoria o patologías endometriales y a la iatrogenia y causas no clasificadas también como causantes de hemorragia uterina anormal. Y esta es otra clasificación según la etiología, pero de acuerdo al grupo etario. Vemos en esta clasificación que hablamos del neonato, donde vemos que a veces se puede presentar sangrado por caída de estrógenos, o sea, por atrofia, ya que la niña estaba recibiendo estrógenos maternos a través de la placenta y a veces esa caída abrupta puede originar una descamación y presentar un sangrado en los primeros días posparto, y eso realmente ocasiona mucha ansiedad en la madre. Otra causa puede ser en la premenarca algún cuerpo extraño que la niña introduzca en vagina, trauma, por supuesto, excluir el abuso sexual, infecciones, prolapso uretral, sarcoma botroides, que es mucho menos frecuente, o tumores productores de estrógeno, o también lo que se conoce como pubertad precoz. Ya dentro de la menarquia temprana, podemos hablar que la causa principal es la disfunción ovulatoria por la inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. También a veces con la menarca pueden debutar los trastornos de la coagulación. Estrés, embarazo, siempre tenemos que tener en cuenta que esa es una posibilidad y que es muy fácil de excluir haciendo una prueba de sangre, solicitando un beta-HCG simplemente cualitativo. Es una prueba rápida, es una prueba económica que nos puede servir para ayudarnos a encontrar el diagnóstico. También en la edad reproductiva pueden presentarse disfunciones ovulatorias, también el embarazo, cáncer, pólipos, miomas, trastornos endocrinológicos y sobre todo también dentro de lo que es la disfunción ovulatoria, a veces el mal uso de los anticonceptivos. Es muy frecuente que usen o la anticoncepción de emergencia, que puede producir sangrado uterino normal, o que se apliquen sobre todo los anticonceptivos inyectables en forma inadecuada, que también a veces lleva a que presenten sangrado uterino normal. Y en la posmenopausia sí tenemos que pensar siempre en cáncer, atrofia también, o terapia de reemplazo hormonal. El sangrado uterino normal representa el 20% de la causa ginecológica. En un estudio realizado en el 2005 en Estados Unidos, representaba el 50% de las histerectomías y además 50% de esas histerectomías arrojaron en la anatomía patológica, informes de que era un útero sano y que además se habían realizado en mujeres entre 36 y 40 años en un 24%. O sea, estamos hablando de que se habían hecho la mitad de las cirugías en forma innecesarias en mujeres jóvenes y con todo el gasto que eso implica y todos los riesgos que implica también someterle a una paciente a una cirugía que no es una cirugía menor y en forma innecesaria. De acá lo que tenemos que extraer entonces es la importancia de tratar de llegar al diagnóstico de la causa de la hemorragia uterina normal y someterla a la paciente a una cirugía verdaderamente si es necesario. También sabemos que causa inasistencia laboral, pérdidas económicas, menor productividad, mala calidad de vida, fatiga, ansiedad, anemia y dolor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Principalmente, como ya decía antes, una buena anamnesis, como siempre, como todo en la medicina.
un buen examen físico y es muy importante considerar una historia clínica adecuada y un buen examen ginecológico, porque muchas veces no queremos hacer algunas preguntas porque tenemos vergüenza o no queremos hacer el examen ginecológico porque la paciente está sangrando y ahí podemos perder el diagnóstico correcto. Acá quiero minimizar un momento, por favor. Bueno, muchas veces vemos que las pacientes son derivadas ya en situaciones de una anemia severa, necesitando transfusiones inclusive, porque eh, no se le realizó a tiempo el examen físico adecuado y no se pudo hacer oportunamente el diagnóstico correcto e instalarle el tratamiento que correspondía. Con respecto a la anamnesis, tenemos que preguntar si hay o no relaciones sexuales, hay que preguntar si usa o no un método anticonceptivo, es importante preguntarles la edad de la primera menstruación, que nosotros le decimos la menarca, cómo es el patrón de sus ciclos menstruales, los días de menstruación que suele tener, o sea, la duración, la cantidad de sangrado que es normal para ella. Generalmente el primer día es el día donde hay más molestias o dolor y el segundo día es el día de mayor flujo. ¿Qué antecedentes tiene? Si tiene antecedentes de trastorno en la coagulación o de problemas tiroideos, si tiene antecedentes de utilizar anticonceptivos, anticoagulantes y qué antecedentes familiares tiene. Con respecto al examen físico, es muy importante primero evaluar si la paciente está hemodinámicamente estable o no, ya que eso nos va a dar tiempo a seguir realizando más pruebas diagnósticas o si tenemos que ser un poquitito más agresivos, eh, evaluar cuán intenso es el sangrado, si hay equimosis, evaluar si la glándula tiroides está aumentada de tamaño, si hay acné, si hay hirsutismo, si hay posronca, clitoromegalia, acantosis. Y en el examen pélvico, primero evaluar de qué origen es el sangrado, si es de origen vulvar, vaginal, cervical, uterino, describir el tacto vaginal, eh, cómo están las paredes de la vagina, cómo está el cuello del útero, cómo está el útero, si está aumentado de tamaño, si es que yo visualizo que el sangrado se exterioriza de adentro del útero o si vemos que el sangrado es a nivel del cuello. Esto podemos dilucidar realizando maniobras de Valsalva también. O si es que vemos que hay alguna tumoración a nivel del cuello del útero. También si la movilidad del útero está limitada, eso podría ser por una enfermedad pélvica inflamatoria, una endometriosis. Tenemos que describir la cantidad de sangrado. Y también en el tacto bimanual podemos percibir si hay alguna tumoración en el ovario. Acá entonces primero visualizar los genitales externos. Podemos aprovechar para ver también ahí el clítoris, si hay una clitoromegalia.
cómo es la distribución pilosa, si corresponde a la edad. Y por supuesto este instrumento que siempre utilizamos los ginecólogos, que es el espéculo, con lo que le decía que podemos visualizar el cuello del útero y con esto eh, poder constatar de dónde proviene el sangrado uterino. Es muy importante entonces para redondear que tenemos que realizar un examen físico y luego ir a los métodos auxiliares, ¿verdad? Estudios de laboratorio, estudios de imagen, donde tenemos que usar una ecografía transvaginal si la paciente ya tiene relaciones. A veces necesitamos una resonancia, eh, porque sobre todo, por ejemplo, en algunos casos de endometriosis, eh, para poder orientar mejor nuestro diagnóstico. Y lo que es de primera línea hoy en día, una histeroscopía. En cuanto al laboratorio, vamos a solicitar un hemograma, CRASIS, plaquetas, beta-HCG, tipificación, estudio de tiroides y si tenemos tiempo y la paciente está estable, podemos realizar los estudios hormonales, sobre todo en la primera etapa del ciclo, en la fase folicular. FSH, LH, estradiol, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona, testosterona libre y SHBGO, que es la hormona transportadora, la proteína transportadora de las hormonas sexuales. Esto porque sabemos que hay casos, por ejemplo el SOP, que puede causar sangrado uterino anormal, y otros casos de hiperandrogenismo que también pueden tener esto en común. Esto es lo que vamos a ver en una ecografía transvaginal, nos va a permitir evaluar el grosor endometrial. Esto es lo que se ve en el caso de un ISMOCELE, que es lo que se presenta a veces en pacientes que tuvieron varias cesáreas anteriores. Estos son pólipos, esto es un caso de mioma. Esto es lo que se conoce como histeroscopía, cada día más utilizado. Ahí ven que se coloca un espéculo, en realidad en esta imagen se ve el espéculo como para poder ubicarse, pero realmente cuando hacemos la histeroscopía sacamos el espéculo y introducimos en la vagina y llegamos hasta el cuello del útero y penetramos al útero sin el espéculo. Y nos permite ingresar a la cavidad uterina y evaluar si hay pólipos, si hay mismocele, si hay miomas, y también de ser necesario tomar biopsias endometriales o a veces en algunos casos ya puede ser terapéutica, ¿verdad? Y por ejemplo en el caso de un mioma que sea submucoso, realizar la resección del mioma, con esto ya se resuelve eh, la situación. Así es como se ve. Este es el algoritmo del manejo de la hipermenorrea. Vemos que acude una paciente refiriendo un sangrado uterino normal, una hipermenorrea. Esto está en el Carvajal también. Le hacemos el examen ginecológico, le hacemos la anamnesis, le pedimos una ecografía transvaginal si es una paciente que ya tiene relaciones. Y si no encontramos nada a nivel uterino, descartamos que sea una patología uterina y entonces probablemente sea un sangrado disfuncional, dependiendo de la edad de la mujer. Sabemos que esto es más frecuente en los extremos de la vida. Y si no tiene contraindicación para uso de anticonceptivos, ya podemos iniciar un tratamiento de anticonceptivos. Si tiene un pólipo o un mioma submucoso, ya podemos organizar para hacer una histeroscopía quirúrgica y con ella ya el tratamiento. Y si tiene un mioma intramural, si tienen proyección submucosa, se puede sacar también por la histeroscopía, pero si es un mioma intramural mayor a 2 centímetros, tiene que ir a una cirugía la paciente. Si la paciente no tiene ninguna contraindicación para utilizar un anticonceptivo, instalamos, como decía, el anticonceptivo. Si hay una mala respuesta, tenemos que hacer una biopsia endometrial y pruebas de coagulación. Si hay una buena respuesta, se mantiene el tratamiento.
Si la paciente tiene una contraindicación para usar anticonceptivo, entonces hay que ver si la paciente tiene deseo de paridad o no tiene deseo de paridad. O sea, si quiere seguir teniendo hijos o ya no. Si quiere seguir teniendo hijos, se puede usar lo que conocemos como SIU o DIU medicado, que es un DIU con levonorgestrel, o se pueden iniciar AINES. Si la paciente tiene una paridad satisfecha, podemos hacer una ablación endometrial o una histerectomía. Entonces, también podemos clasificar a sangrado uterino anormal como agudo y crónico. En el agudo, el manejo es AINES, según la severidad también que esté presentándose ese sangrado uterino anormal. Si no es muy abundante, podemos iniciar con AINES. Si no responde a eso, ya irnos a utilizar anticonceptivos, ¿verdad? También se puede usar ácido tranexámico, y si la paciente tiene una contraindicación para utilizar anticonceptivos, podemos usar anticonceptivos sin estrógenos. Y si es un sangrado uterino normal pero crónico, podemos utilizar progestágenos, DIU medicado, que es el SIU con levonorgestrel, o finalmente hacer la resectoscopía si es que tenemos un endometrio engrosado, o una histerectomía en casos muy seleccionados. Este es un esquema que no creo que se les pregunte a ustedes, pero lo puse a modo de que conozcan que lo que utilizamos es anticonceptivos orales combinados con estrógenos a alta dosis y generalmente con progestágeno. El que más recomendado es el Dienogest y que mejora el control del sangrado rápidamente. Utilizamos 3 píldoras en un día, o sea, un comprimido cada 8 horas por 3 días, y después vamos bajando a cada 12 horas y luego uno por día. Dependiendo de lo que tengamos disponible también en nuestro servicio, ¿verdad? En caso de que la paciente tenga contraindicación de utilizar anticonceptivos combinados que tengan estrógenos, se pueden usar progestágenos solo, que son estas las otras opciones. Esto puse a modo nomás de que ustedes conozcan, pero no se les va a preguntar. Los AINES, los más utilizados son el ibuprofeno, el ácido mefenámico y el naproxeno. Y el ácido tranexámico, que generalmente, sobre todo en las adolescentes, utilizamos en forma concomitante. Le ponemos el ácido tranexámico y le iniciamos los anticonceptivos orales combinados. Con eso rápidamente tenemos un buen control del sangrado y no tener que llegar a transfundir a las pacientes. Bueno, quiero dejarles un caso clínico de presentación frecuente en las urgencias para que ustedes puedan ir evaluando qué pedirle y qué hacer con esta paciente, y después podemos comentar. Espero que les sea útil esta clase y queda para las preguntas el profesor Ramallo. Hasta luego. Gracias.